Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional, un programa creado con el objetivo de difundir y enseñar todos los temas relativos a nuestra Constitución. A través de nuestros diversos segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, entrevistas, reportajes y más, nos vamos conectando con la cultura constitucional. Y así inicia el programa La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Que somos un Estado social y democrático de derecho. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y en esta ocasión les acompaño desde Barahona. Vamos a iniciar con las informaciones. Y precisamente desde esta provincia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana presentó la tercera edición de la Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, con las palabras de apertura del magistrado Milton Ray Guevara. Porque la Constitución Dominicana dice hoy que somos un Estado social y democrático de derecho. Ray Guevara dedicó la tercera Jornada de Justicia y Derecho Constitucional al patricio Juan Pablo Duarte, no solo por ser uno de los padres fundadores de la República, sino por ser el primer constitucionalista dominicano, tal cual fue declarado por la Alta Corte. Resaltó que Duarte, en su impronta en favor de la creación de la República Dominicana, fue autor del primer proyecto de ley fundamental, en el que consagró el poder municipal como el primer poder del Estado, en adición a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y por eso yo digo que cada dominicano cada día debe honrar la memoria de ese hombre que lo dio todo para que seamos lo que somos hoy. Un pueblo digno, valeroso, fuerte, decidido a luchar por su libertad, por su soberanía, decidido a luchar por la democracia, porque el derecho constitucional es el derecho de la democracia, es el derecho de la libertad. Ponderó los esfuerzos que realiza el Tribunal Constitucional en materia de educación, señalando que el mismo está en la génesis de la Carta Magna, en varios de sus artículos, en especial el 63, que señala la necesidad de fomentar el estudio de la ley de leyes. No solo basta la libertad y la democracia, sino que se necesita la justicia social, porque se necesita pan para todos, trabajo para todos, para lograr la finalidad esencial de este Estado, la dignidad real de todos los seres humanos, de todos los dominicanos, de todas las dominicanas. ¡Viva Juan Pablo Duarte! Muchas gracias. Recordó que la primera Jornada de Justicia y Derecho Constitucional fue realizada en Puerto Plata, la cual fue dedicada al maestro Eugenio María de Hostos, un educador que dejó huellas en el país de su vocación como formador de los ciudadanos. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien dijo que se trata de una jornada con la que se busca fomentar la cultura constitucional. La actividad se desarrolló en el recinto UAS de Barahona. Amigos, y continuando con las informaciones, la magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra de la Corte Constitucional de Ecuador trató el tema, la protección jurídica de la mujer en el Estado social. Ordeñana Sierra sostuvo que la inclusión de la mujer en condiciones de igualdad es una realidad por alcanzar, que se construye desde los derechos para el desarrollo. Hablando sobre el tema la protección jurídica de la mujer en el Estado social, como parte de la tercera Jornada de Justicia y Derecho Constitucional realizada en esta provincia sureña, explicó que el derecho como sistema de regulación social se concibió desde la mirada masculina, sirviendo como elemento funcional del sistema patriarcal. Pero la Constitución, al momento de decir, de nombrar los principios de equidad de género, ha demostrado que la manera de hacerlo factible, a través de sus sentencias, es justamente de esta manera, alternada y secuencial. Y esto permite el acceso a mujeres.
La máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España definió como imprescindible un enfoque crítico del ordenamiento jurídico desde la perspectiva de género de la igualdad, a fin de revalorizar los principios y proponer una concepción de los derechos e instituciones como la familia, ya no como objeto, sino como sujeto de derechos en dignidad. Consideró que la reivindicación de derechos desde la familia es un medio que involucra a la sociedad en su conjunto, sin mediar posiciones étnicas, políticas o económicas. Los 3 expertos en materia de derecho debatieron la temática del debido proceso como garantía de protección de los derechos fundamentales, como parte del programa desarrollado en la tercera jornada de Justicia y Derecho Constitucional efectuada en esta ciudad. La moderación del panel estuvo a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien resaltó las condiciones profesionales de Robinson Cuello Chanlate, catedrático de UNIBE, el magistrado Manuel Antonio Ramírez Usaña, presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, y Laia Rojas, asesora de la presidencia de la Alta Corte. Todo ser humano tiene un conjunto de garantías mínimas de ser tratado con dignidad dentro de un esquema no solamente procesal. Se debe propiciar en el impacto de la justicia lo que es el debido proceso como tutela ordinaria, el amparo, el habeas corpus y el habeas data como mecanismo de protección especial. El sistema de cuotas, la validez constitucional que estableció el tribunal en relación al sistema de cuotas, estableciendo que lejos de quebrar el principio de igualdad, lo que se pretende progresivamente es la participación equilibrada del hombre y la mujer en los cargos públicos y no la sujeción de un género sobre otro. La cuarta jornada de Justicia y Derecho Constitucional será celebrada en Santiago de los Caballeros el 25 de octubre del 2017 a las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Y durante el desarrollo de esta jornada de Justicia y Derecho Constitucional, las autoridades de esta provincia de Barahona hicieron varios reconocimientos a los jueces que integran el Tribunal Constitucional. La dirección del Centro UAS Barahona entregó una placa a los jueces en persona del presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara. Hizo la entrega el profesor Manuel de la Cruz Fernández, en representación del maestro Príamo Rivas. La sesional del Colegio de Abogados entregó un cuadro de la playa de San Rafael a los jueces del Tribunal Constitucional de manos del presidente del gremio, Orlando González, mientras que el Colegio de Notarios regaló un cuadro de la playa Los Patos a la magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, de manos de la presidenta de la entidad, Flérida Félix. Finalmente, la alcaldía de Barahona entregó un pergamino contentivo de la resolución 12-2017 de la Sala Capitular que declaró como visitante distinguida a la magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, conferencista de la jornada. Continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, dictó una conferencia al cierre del Congreso Internacional sobre Derecho Administrativo. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, dijo que el alcance y la efectividad de las decisiones emitidas por la Alta Corte en materias jurisdiccionales y administrativas constituyen una garantía para una convivencia en democracia y en libertad, sustentada en la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Habló en esos términos al dictar la conferencia Las instituciones del derecho administrativo en la jurisprudencia del TC, evento organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, realizado en un hotel de la capital. En la República Dominicana, el desarrollo del derecho público es una realidad incontrovertida. Se han abierto nuevas alamedas que nos conducirán inexorablemente, Dios mediante, a una sociedad dominicana más justa y más humana. Ray Guevara hizo referencia a los principales aportes realizados por la Alta Corte, el derecho administrativo, desarrollados a través del conflicto de competencia y donde el organismo ha tocado temas como el control administrativo de los órganos constitucionales autónomos, como el caso de la Junta Central Electoral y la Dirección General de Contrataciones Públicas. Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho al director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista. Ponderó el hecho de que se trate de un hombre joven de menos de 50 años de edad, que lleva unos 27 años desempeñándose en la institución,
quien es ingeniero graduado en la Universidad Dominicana OIM y abogado de la Universidad Tecnológica de Santiago. En esta visita de cortesía, el magistrado Ray Guevara y el director general de la Policía conversaron sobre las capacitaciones que realiza el Tribunal Constitucional en beneficio de los oficiales y agentes del Cuerpo del Orden a raíz del acuerdo de colaboración interinstitucional firmado por ambas instituciones el 18 de septiembre del año 2015 para la implementación de varios proyectos de formación y asistencia en temas constitucionales y de seguridad ciudadana. Pero todavía hay más. La Dirección de Comunicaciones del Tribunal Constitucional emitió un comunicado donde desmiente un supuesto conflicto entre la Alta Corte y el Ministerio de la Mujer. En medios de comunicación se ha hecho referencia a un supuesto conflicto institucional entre el Ministerio de la Mujer y el Tribunal Constitucional, infiriendo incorrectamente que este órgano jurisdiccional ha sometido un proyecto de ley que sugiere convertir al Ministerio de la Mujer en el Ministerio de Familia. En ese sentido, la Dirección de Comunicaciones del Tribunal Constitucional informa que esto no es cierto, ya que de conformidad con la Constitución Dominicana no posee iniciativa en la formación de las leyes. Del mismo modo se informa que, el 15 de junio de 2015, fue proclamada la Constitución de la República Dominicana. Con excepción de lo contenido en el artículo 124, la Constitución de 2015 conserva el mismo contenido que la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010. El artículo 184 de la Constitución indica: habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. El artículo 185 de la Constitución indica: atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares, cualquier otra materia que disponga la ley. Es en el marco de estas atribuciones otorgadas por la Constitución Dominicana que el Tribunal Constitucional ha sido apoderado de la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el licenciado Juan Bautista Castillo Peña el 13 de julio de 2017 contra la ley número 86-99 que crea la Secretaría de Estado de la Mujer, actualmente Ministerio de la Mujer, del 11 de agosto de 1999, marcada con el número de expediente TC-01-2017-0018. El 13 de junio de 2011 fue promulgada la Ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Dicha ley establece en su artículo 39, notificación de la acción. Si el presidente del Tribunal Constitucional considerare que se han cumplido los requisitos, notificará el escrito al Procurador General de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado, para que, en el plazo de 30 días, a partir de su recepción, manifiesten su opinión. Artículo 41. Audiencia. Una vez vencido el plazo, se convocará a una audiencia oral y pública a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones. Párrafo. La no comparecencia de las partes no impide el fallo de la acción en inconstitucionalidad. Es de conformidad con este mandato legal que el Tribunal Constitucional emitió el auto de fijación de audiencia número 32-2017 del 6 de septiembre de 2017, mediante el cual fijó audiencia oral y pública para el día 29 de septiembre de 2017 y notificó a la parte accionante, el licenciado Juan Bautista Castillo Peña, al Senado y a la Cámara de Diputados de la República en calidad de autoridades por las cuales emana la norma impugnada, así como al Procurador General de la República, a fin de que presentasen sus conclusiones. La audiencia fue celebrada con la presencia de todas las partes mencionadas anteriormente y el expediente quedó en estado de fallo. En conclusión, por las razones que se expresan en el presente comunicado, este Tribunal Constitucional no está facultado para participar en el proceso de formación de la ley, y de lo que ha sido empoderado es de una acción directa de inconstitucionalidad en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales.
En el presente caso, el Tribunal Constitucional se ha ajustado en su accionar tanto a la Constitución como a la Ley 137-11 y no ha ejercido en modo alguno la iniciativa legal que erróneamente se le ha atribuido. Y si usted quiere conocer más detalles sobre estas y otras informaciones, al igual que de los textos constitucionales, puede ingresar a nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte, hoy desde Barahona. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. De la Constitución. Artículo 85. Inmunidad por opinión. Los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que se expresen en las sesiones. Saludos amigas y amigos. Santiago Rodríguez es la cuna de la restauración, la capital del noroeste y la tierra del casabe. En ella, Santiago Rodríguez sentó las bases para la restauración de la República Dominicana. Y en ocasión de la visita del Pleno del Tribunal Constitucional a Sabaneta, San Ignacio de Sabaneta, la capital de la provincia, Santiago Rodríguez, nosotros abordamos el tema de que si la Constitución es un pedazo de papel o un proyecto de nación. Un ciudadano ilustre, Ferdinand Lasalle, en el año de 1862, en una de las dos conferencias que pronunció ante una agrupación de ciudadanos en Berlín, señaló que habían dos constituciones. Una, la constitución material, la que era el producto de la realidad institucional de la vida económica, social, política y cultural de un país. Y la otra, la que tenía unas instituciones escritas en un pedazo de papel. Y que para él, la constitución más importante era la que reflejaba los factores del poder, porque de esa manera había una identificación con la realidad de los fines de la sociedad. Pero indiscutiblemente que después de la primera constitución escrita de los Estados Unidos de Norteamérica de septiembre de 1787 y la segunda, la francesa, de 1791, la Constitución que organiza los poderes públicos, que reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas, que indica las formas para reformar la Constitución, se ha venido reproduciendo en un texto escrito. Pero ya eso pasa en la realidad del siglo XXI a un nuevo estadio. ¿Por qué? Porque lo importante en estos momentos es conocer, como en el caso de la República Dominicana, que la Constitución es un proyecto de nación,
La Constitución escrita refleja una serie de principios, de normas, de valores, de aspiraciones de un pueblo que camina a través de la historia con una meta clara y definida. En este caso, el pueblo dominicano aspira a vivir en democracia, aspira a vivir con justicia social, con soberanía, aspira a que los poderes públicos no opriman al ciudadano. Y por eso nosotros hemos señalado en múltiples oportunidades que las raíces de ese proyecto de nación de la República Dominicana vienen desde el manifiesto del 16 de enero del año de 1844, donde se expresan las causas de la separación de la República Dominicana de Haití. Provienen de la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844, la Constitución de San Cristóbal. Provienen de la Constitución del 29 de abril de 1963, la primera Constitución social de la República Dominicana, y ahora se expresan con toda refulgencia en la Constitución del 26 de enero de 2010, modificada puntualmente en el tema de la reelección en el 2015. Eso significa, ciudadanas y ciudadanos, amigas y amigos, que la República Dominicana tiene un proyecto de nación y se expresa ahora en la Constitución vigente en el artículo 7, que dice que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Ese salto cualitativo de la Constitución se expresa por una realidad. No basta ya reconocer la libertad de expresión, no basta reconocer la libertad de asociación, no basta el pluralismo político, la existencia de múltiples partidos. No, el Estado dominicano, el proyecto de nación dominicana, tiene otro componente, que es la cristalización de los derechos económicos, sociales y deportivos, culturales y ecológicos de las ciudadanas y de los ciudadanos, la justicia social, el empleo, la vivienda, la salud, el trabajo. Y en esas condiciones, ese Estado dominicano tiene por debajo una nación con unos valores del humanismo cristiano. Por eso en la República Dominicana el lema patrio es Dios, patria y libertad. La patria y la libertad tienen como soporte a Dios, pero más aún en el escudo nacional está el libro abierto de los evangelios. Y la cruz que se encuentra en ese escudo no es la cruz del padecimiento, no es la cruz del padecimiento, sino de la redención, como decía Juan Pablo Duarte. De ahí que olvidemos la expresión de Lasalle de que la Constitución es un pedazo de papel, repetida esa expresión desafortunadamente fuera de contexto por el presidente Joaquín Balaguer, y aferrémonos al proyecto de nación que representa la actual Constitución. Y lógicamente la Constitución necesita un defensor. ¿Quién es el defensor de la Constitución? El Tribunal Constitucional. Gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El reportaje. Los tratados internacionales no solo son acuerdos a los que los estados llegan por consenso, también son fuentes de derecho. Tal es su importancia que el Tribunal Constitucional, en una de sus competencias, ejerce el control preventivo. De aquí la gran relevancia de este tema. Por tal razón, queremos compartir con ustedes en el reportaje de la semana los tratados internacionales. Es común que los diferentes países que integran el globo terráqueo establezcan acuerdos, convenios y tratados internacionales como un mecanismo de relación bilateral o multilateral. Esto con el objetivo de promover crecimiento en diferentes ámbitos, comercial, sociocultural, en términos de protección de derechos humanos, entre otros, sin que de modo alguno contravengan las normas supremas de uno o algunos de los países miembros de tales convenios o tratados. Estos son acuerdos escritos entre ciertos sujetos de derecho internacional y se encuentran regidos por este y a su vez puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos. El artículo 26 de la Constitución de la República señala que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. Los tratados internacionales en nuestro país se encuentran regulados conforme al artículo 3 de la Constitución, el cual establece lo siguiente: la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. En igualdad de condiciones con otros estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el derecho político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de la solidaridad con todas las naciones. Los tratados internacionales declarados conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional, aprobados por el Congreso Nacional y debidamente sancionados, se encuentran por encima de las leyes adjetivas y poseen la autoridad de la Constitución. Como se advierte, el Tribunal Constitucional es el órgano destinado a garantizar la supremacía de la Carta Sustantiva de nuestro país. Es el artículo 185 de la Constitución Dominicana que establece las atribuciones de esta alta corte y el inicio 2 del referido artículo dispone que una de las atribuciones del TC es el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por parte del órgano legislativo. Al interpretar el concepto jerarquía constitucional de los tratados, el cual es objeto de grandes debates, debe entenderse que la Constitución permite el acceso de normas provenientes del derecho internacional, que las reconoce y les otorga un posicionamiento privilegiado en el sistema jurídico dominicano, pero no podemos confundir jerarquía constitucional con igualdad constitucional. Este precepto jurídico constitucional adquiere relevancia cuando los tratados internacionales versen sobre materias de derechos humanos. En estos casos tendrán mejor posicionamiento que las leyes e igualdad constitucional, pero nunca podrán adquirir supremacía frente a la Constitución. Los tratados pueden ser colocados en un plano de igualdad material con la Constitución, pero nunca podrían estar por encima de la Constitución. Por ello se creó el control preventivo de los tratados antes de su ratificación por el Congreso Nacional. Es en virtud de esta supremacía constitucional que el TC produce la sentencia TC 0230-13, en la que se consigna la supremacía constitucional sobre todos los tratados, estableciendo: la defensa de la Constitución supone que las leyes deben ser cónsonas con el contenido de la Carta Magna, de modo tal que una ley, decreto, resolución, tratado o convenio internacional que sea contraria no debe aplicarse, debiendo ser declarada la nulidad o la no aplicación de aquellas que vulneren el texto constitucional y declaradas conforme a aquellas que no lo contradigan. Resulta oportuno destacar la relevancia significativa de la sentencia TC 315-15, considerada por destacados juristas como uno de los fallos más importantes en la materia. El dispositivo establece la nulidad del acuerdo sobre estatus del personal de los Estados Unidos en nuestro país, firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Norteamericana en República Dominicana, en cuyo contenido se concedía privilegios e inmunidad al personal de Estados Unidos para entrar y salir del país con identificación emitida por el Departamento de Defensa de esa nación y con órdenes de viaje individuales o de movimiento colectivo.
podrían utilizar uniformes mientras realizaban sus funciones oficiales e introducir armas y portarlas mientras estén de servicio en el país, en conexión con las autoridades dominicanas. En virtud de ese acuerdo, la República Dominicana permitirá al Departamento de Defensa de los Estados Unidos operar sus propios sistemas de telecomunicaciones. Los criterios utilizados por el TC para declarar ese acuerdo no conforme con la Carta Magna fueron alcance de reciprocidad, seguridad e interés de la nación, vigencia indefinida, uso no razonable del espacio radioeléctrico y traslado de la jurisdicción competente, entre otros importantes aspectos. En consecuencia, a través de fallos como esos y del cumplimiento fiel de sus funciones, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso de órgano guardián de la Carta Magna, abrazado a su misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista del programa de la semana nos acompaña un invitado muy distinguido desde la Ciudad de México, con quien vamos a conversar algunos temas relativos a la Constitución mexicana que está cumpliendo 100 años. Me refiero al doctor Diego Valadez, un jurista de extraordinario reconocimiento en toda la región latinoamericana y que nos honra acá en el país en unas actividades académicas con el Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. Doctor Valadez, bienvenido a este espacio. Colega Tena, me da mucho gusto estar con usted, me da mucho gusto estar en este gran país que tanto admiro y que tantos importantes juristas ha producido y sigue produciendo. Bueno, pues entremos directamente en materia. Como decía, la Constitución de México ha cumplido 100 años, lo cual es un hecho importante para toda la región latinoamericana. Y quisiera que entráramos justamente visualizando cuáles son los principales aportes que pudiéramos vislumbrar que ha hecho la Constitución mexicana al constitucionalismo de la región. Es un tema acerca del cual puede hablarse mucho. Sí, claro. Pero tendré en cuenta que no debo excederme tampoco en la hospitalidad que ustedes me brindan. En especial me resulta importante hablar sobre la Constitución mexicana, una constitución ya muy añeja, es la segunda constitución republicana más antigua del planeta, y hacerlo aquí, en República Dominicana, donde están ustedes estrenando una constitución que lleva ya 7 años y que está dando una gran muestra de lo que es la forma de renovación más adecuada de un sistema constitucional. Déjeme que hable entonces con usted y con el público que nos escucha y ve acerca de lo que me plantea. ¿Cuál es la importancia que tuvo la Constitución mexicana en 1917? Creo que lo más importante, compañero Tena, es que en 1917, en general a principios del siglo XX, en toda América Latina, prevalecían fuertes condiciones de inequidad social. Tanto así que un siglo después todavía no podemos decir que las hayamos remontado en su totalidad en nuestro hemisferio y subsisten condiciones de inequidad, de desigualdad, de afectación y de marginación para núcleos muy importantes de la población. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con la Revolución de 1910 en México y su Constitución del 17? Que se puso sobre la mesa y se privilegió el debate
sobre las reivindicaciones sociales, en particular de campesinos y de trabajadores, que vivían en mi país y lamentablemente también en buena parte del resto del continente, en condiciones de explotación, de descuido en cuanto a sus derechos, o incluso de inobservancia de los derechos, y en muchos casos de inexistencia de derechos. De manera que no había jornadas límite, no había salarios mínimos, no había derechos de organización sindical, no se tenía acceso a la propiedad de las tierras, se vivía en condiciones de penuria, dominados por intereses económicos muy poderosos. Creo que eso fue lo más importante. No la parte de contenido normativo, sino la parte de contenido estrictamente social. Y eso tuvo repercusiones en todo nuestro continente, porque en efecto comenzaron a verse en muchos lugares los instrumentos, empezaron a darse en muchos lugares los instrumentos que permitieron la reivindicación de los derechos de la sociedad que habían sido preteridos por mucho tiempo. No, me parece interesante. Justamente, como usted bien destaca, el aspecto social de la Constitución mexicana es, digamos, nodal para entender los aportes que ésta ha hecho al constitucionalismo, no solo de la región, sino del mundo. Porque la Constitución mexicana se adelantó incluso a los procesos constituyentes europeos en esta materia. Según su opinión, tomando en cuenta este importante componente del proceso de reforma o de la Constitución mexicana, ¿cuáles son los retos que aún podemos visualizar que tiene el Estado social para poder afianzarse en toda la región de Latinoamérica? El nuevo problema para el Estado social consiste en que los enunciados sociales de las constituciones y los enunciados de naturaleza económica de las propias constituciones no siempre son convergentes. Aquí nos encontramos con un problema dual. Por un lado, el de la definición de la educación constitucional del Estado, y por otro lado, el de una mala construcción en el orden técnico de las constituciones. De manera que muchas veces se incluyen en la misma norma preceptos que son incompatibles entre sí y que se, de alguna manera, nulifican. Es evidente que el Estado social, en las reivindicaciones de naturaleza social, exigen también definiciones económicas muy claras. Cuando en el ámbito económico lo que se hace es fortalecer una corriente que se denomina en estos tiempos neoliberal, los contenidos sociales de las constituciones sufren muchísimo y acaban siendo relegados. ¿Por qué? Porque el mercado tiene sus reglas y en las reglas del mercado no se incluyen las de generar condiciones de equidad y de distribución de la riqueza, se incluyen solamente nociones o normas que tienen que ver con la libertad de la empresa y con la autorregulación del mercado. Esta contradicción está presente en un gran número de constituciones latinoamericanas y por eso podemos ver que en muchos de nuestros países, a pesar de que llevamos ya una centuria en el total del continente, buscando formas de mejoramiento de las condiciones de la sociedad, sigue dándose y registrándose la pobreza, la enfermedad, la injusticia en el orden del acceso a la justicia, o sea, hay marginación en cuanto al acceso a la justicia. Tenemos, por tanto, una tarea importante para el futuro, sin omitir que son posibles las formas de conciliación de los intereses sociales con los intereses que corresponden al desarrollo del mercado. También el mercado tiene que desarrollarse porque es una forma de creación de empleo y es una forma de participación que permite la participación de toda la sociedad en el proceso productivo. Lo importante es cómo se hacen esos puentes, cómo se hacen los diseños institucionales que en lugar de resultar excluyentes, haga que las diferentes instituciones entren en sinergia y se potencien recíprocamente, y que haya más libertades en el mercado y más desarrollo y bienestar en la sociedad.
Bueno, creo que no puedo desaprovechar la oportunidad a partir de la interesante reflexión que usted plantea para visualizar justamente en esa sinergia cómo, según su perspectiva, debe de desarrollarse un diálogo institucional entre un poder legislativo y la justicia, en última instancia la justicia constitucional, de cara a servir de un instrumento eficaz este diálogo para eficientizar justamente estos derechos de carácter social. Solo puedo hablarle en este caso de la experiencia mexicana. Sí, claro. Y lo que advertimos en México es que no hay un sistema institucional de acceso a la justicia y que por lo mismo mucho de la protesta social se tiene que canalizar en la calle. Si tuviéramos instituciones adecuadas para canalizar las inconformidades o las demandas de justicia de manera institucional, tendríamos múltiples ventajas, inclusive para el propio sistema económico, porque de lo que se trata, repito, estoy hablando de mi país, de México, sí, claro, es de recuperar la confianza en el derecho y recuperar la confianza en las instituciones, que en este momento ambas se encuentran muy mermadas. No tenemos un sistema institucional que permita darle apoyo jurídico a todos los justiciables para que accedan a la justicia. Y en lugar de eso, como no cuentan con estos instrumentos, muchas veces se tienen que ir por las vías de pacto, tomando plazas públicas, tomando vías de circulación, tomando muchas veces instalaciones de instituciones públicas, bloqueando o impidiendo la realización de servicios públicos. Esto forma parte de la inexistencia de otras formas de expresión, de canalización de las iniciativas y de los derechos y necesidades y de satisfacción de las expectativas. Creo por lo mismo que el acceso a la justicia en este planteamiento que se hace de la relación entre legislador y juzgador, creo que el legislador tiene que construir los instrumentos para que todos los ciudadanos cuenten con mejores formas, expeditas, gratuitas, bien diseñadas y con buenos niveles profesionales para acceder a las instancias de justicia. Me parece interesante y bueno, creo que antes de continuar con la pregunta, digamos, siguiente, sí quisiera compartir con nuestro público esta reflexión que acaba de hacer el doctor Valadez. Es muy relevante en el contexto dominicano porque una de las transformaciones que justamente se ha visualizado en la República Dominicana después de la reforma constitucional del 2010 ha sido justo el fortalecimiento de las vías de acceso a la justicia, incluso de los mecanismos de control sobre la propia justicia cuando no se tutela adecuadamente los derechos. Y yo creo que, como usted bien ha dicho, esto ha servido para que la gente vea el derecho como un instrumento de reivindicación social y de alguna manera ese es el reto de la construcción, digamos, de la justicia en el Estado social y democrático de derecho. Así es, y del fortalecimiento del Estado constitucional, que tiene que mostrar con evidencias institucionales que la sociedad puede confiar en el derecho y que puede confiar en las instituciones y que no tiene que recurrir a vías de pacto para hacer valer sus legítimas pretensiones. Bueno, y hablando de la confianza del derecho, hay algo que a los juristas, digamos, de otros países, nos llama un poco la atención del proceso mexicano, y es las permanentes reformas a que se somete la Constitución de México. Aquí en República Dominicana nos gusta alardear de que tenemos la Constitución con más reformas, pero nosotros tenemos una Constitución que apenas ha sido modificada unas 40 y tantas veces, desde su adopción en el 1844. ¿Cómo afecta, según su perspectiva, obviamente como mexicano, este proceso de permanente reforma constitucional? ¿Cómo afecta la institucionalidad de política y, por supuesto, el sentimiento constitucional que debe tener la ciudadanía? Esto que usted señala del sentimiento constitucional es clave, porque de la adhesión espontánea de la sociedad a la Constitución se consiguen muy buenos resultados. El más importante desde mi punto de vista es la mejor forma, la mejor garantía
para que tanto el gobernante como el gobernado cumplan con la normativa constitucional. Ahora, las constituciones en todas partes se enfrentan a un dilema, el de volverse muy rígidas para que no estén sujetas a variaciones que generen inestabilidad en la norma, o de hacerse muy flexibles para atender las constantes demandas de cambio que se dan por parte de la sociedad. En realidad los dos puntos de vista tienen buenas razones. Hay que mantener la estabilidad de la norma como condición para generar esa adhesión, ese sentimiento constitucional. Pero hay que mantener la dinamicidad de la norma como condición para que no caiga en el anacronismo y se mantenga siempre fresca, vigente, receptiva a una sociedad que va cambiando. Nuestra sociedad, particularmente la de nuestro tiempo, vive momentos históricos acelerados. Estamos viviendo en la etapa de mayor cambio en menor tiempo en los registros históricos de los que se dispone. ¿Cómo hacer para compatibilizar las necesidades de estabilidad con las necesidades de cambio? Creo que todo depende de tener buenos diseños institucionales. Se pueden hacer cambios que permitan ser conocidos y absorbidos por la sociedad, interiorizados por la sociedad, o se pueden hacer cambios que se alejen del conocimiento y del interés de la sociedad. En el caso mexicano damos el mejor ejemplo posible de lo que es mantener una constitución que se adecua a los cambios, a las necesidades de los cambios, pero que por falta de rigor técnico se ha alejado de la sociedad. En este momento, solo 1 de cada 5 mexicanos se manifiesta satisfecho con la Constitución, porque o no la conocen, o no la conocen porque no tienen acceso a ella, o aún teniendo acceso a ella, no la pueden conocer porque no son expertos en derecho. En México hemos hecho una Constitución para expertos, y las constituciones deben ser los libros de la sociedad. La Constitución debe ser el libro de la sociedad, el gran referente para una organización social. Eso ha fallado en México y por eso hemos propuesto nuevas técnicas de reforma constitucional e inclusive reordenar nuestro texto y simplificar nuestra expresión. Bueno, este diálogo ha sido sumamente interesante, pero el tiempo en los medios de comunicación a veces puede ser un gran tirano. De nuestra parte, agradecer al doctor Diego Valadez por permitirnos en la voz del Tribunal Constitucional el generar este intercambio sobre el constitucionalismo mexicano y cuál es su visión acerca de los múltiples retos que todavía quedan pendientes tanto en México como en América Latina para convertir esa promesa constitucional en una realidad de la vida. Esperamos que sea grata su visita acá en la República Dominicana y que esta no sea la única vez que pase por acá por la voz del Tribunal Constitucional. Le agradezco mucho, estimado colega Tena. Yo quiero agradecer esta oportunidad que usted me da para comunicarme con el público que sigue este programa y también, si me lo permite, y de la manera más breve, agradecer que el Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional haya dedicado el último número de la Revista Dominicana de Derecho Procesal Constitucional precisamente a la Constitución Mexicana, a la que se hace un homenaje. Hay colaboraciones de enorme importancia, tanto de juristas dominicanos como de algunos juristas mexicanos. Me siento muy agradecido por esta referencia que el Instituto ha hecho en relación a México y es una muestra más de cómo los puentes están tendidos y los estamos atravesando permanentemente de aquí para allá y de allá para acá. Para mí es muy importante tener este diálogo con usted y con otros colegas dominicanos. Espero que fructifique y que se amplíe y extienda en el futuro. No, excelente, y esperamos, insisto, que nos acompañe en otra ocasión en este espacio. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de la voz del Tribunal Constitucional.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 9 de octubre de 1946, el Congreso Nacional declara la necesidad de introducir reformas a la Constitución de la República, disponiendo a la vez la reunión de una asamblea revisora, así como la convocatoria de las asambleas electorales. Al respecto, el presidente de la República, Rafael Leónidas Trujillo Molina, se dirige por escrito al Congreso Nacional, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julio Ortega Frier, indicando lo siguiente. El sistema de aprobación de los arbitrios establecidos por los ayuntamientos, previsto en el inciso 25 del artículo 49 de la Constitución, que requiere en todos los casos la aprobación personal del presidente de la República, me ha parecido siempre excesivo y expuesto a dilaciones innecesarias. A fin de fortalecer un poco más en esta materia la autonomía municipal, creo conveniente que la aprobación de estos arbitrios esté sujeta a un procedimiento más sencillo. El 14 de noviembre de 1946, el presidente Trujillo dirigió otro mensaje al Congreso Nacional, también a través del presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julio Ortega Frier, para solicitar la reforma del artículo 84 de la Carta Sustantiva. En su nuevo mensaje, el mandatario dijo: en mi opinión personal, el objetivo por el cual abogo en este mensaje se conseguiría si se diere al actual artículo 84 de la Constitución la redacción siguiente. Las elecciones se harán por voto directo con inscripción de los electores y con representación de las minorías cuando haya de elegirse más de un candidato, según la norma que señale la ley. Las propuestas del dictador Trujillo Molina fueron acogidas por los legisladores que aprobaron la ley número 1282 del 17 de noviembre de 1946, mediante la cual fue declarada la necesidad de reformar el texto supremo de la nación. No obstante, el senador Daniel Enríquez Velázquez hizo la solicitud de que también fuera reformado el texto constitucional en lo concerniente al inciso primero del artículo 45, a los fines de que se precisara el carácter de la nacionalidad y el tiempo de residencia en el país requeridos para poder desempeñar la presidencia de la República. Se aprobó otra ley de reforma con el número 1287 del 27 de noviembre de 1946. Otras modificaciones fueron propuestas y acogidas. La reforma a la Constitución fue proclamada el 10 de enero de 1947 y al respecto el presidente de la Asamblea Revisora, Dr. Julio Ortega Frier, expresó: estas reformas, por su elevado valor científico y por su relevante trascendencia social, deben llenarnos de orgullo. Cada una de ellas responde a un marcado interés nacional y constituye una prueba de la madurez política del pueblo dominicano. Vivir en Constitución. Artículo 124. Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Artículo 125. Vicepresidente de la República. Habrá un o una vicepresidente de la República, elegido conjuntamente con el presidente, en la misma forma y por igual periodo. Para ser vicepresidente de la República, se requieren las mismas condiciones que para ser presidente. El artículo 124 de la Constitución, como acabamos de ver, señala la prohibición de la reelección presidencial en un sentido muy peculiar a partir del año 2015, en el sentido de que el presidente de la República no podrá aspirar a una repostulación después de haber optado por una primera. El artículo 125 también de nuestra Constitución dispone que junto al presidente exista un vicepresidente, también elegido por los mismos requisitos
y condiciones. Nos sentimos muy felices de que ustedes nos hayan acompañado en este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Y el compromiso es que estén con nosotros la próxima semana. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y también seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. No se pierdan la próxima semana una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional.